Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta actividad del Colegio Público. Veo muchas caras conocidas, veo al doctor Plana, a Yanina, Ferronato. Bueno, muy bienvenidos a todos y sobre todo mil gracias al profesor Freddy Forero, que nos acompaña hoy y que nos va a ofrecer esta charla sobre un tema tan interesante, de tanta actualidad, y sobre el que mucho se habla y a veces yo pienso que se sabe poco. Freddy Forero sabe mucho. Para mí es una de las personas jóvenes más competentes que existe en este momento. Yo voy a decir modestamente en el área hispano-latinoamericana, pero en todo el mundo. Freddy Forero es colombiano, vive en Bogotá, es abogado, especialista en Derecho Comercial y es gerente de Derecho de Autor del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, es decir, CERLAL UNESCO. Es autor de 100 preguntas de derecho de autor para el editor universitario y miembro del CECOLDA, el Centro Colombiano de Derecho de Autor. También es profesor invitado en el posgrado intensivo en Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Facultad de Derecho de la UBA, que tengo el honor de dirigir. La charla que nos va a brindar el doctor Forero es la autoría en experiencias inmersivas del ciberespacio. Y este tema es tan de actualidad porque la evolución de los hábitos de consumo y la interacción en redes sociales han venido cambiando la percepción del concepto de autoría y obra en el público que comparte contenidos bajo términos y condiciones que desconoce. Los NFTs, la creación del metaverso y la interoperabilidad, bueno, más o menos, de experiencias inmersivas plantean nuevos retos en materia de derecho de autor. En esta charla, Freddy Forero analizará los escenarios de consumo cultural en el metaverso y las posibles estrategias para dar mayor visibilidad a los autores y autoras de contenidos. Punto crucial, porque generalmente parece que todo nació del aire y no es así. Detrás de todo hay autores y esos autores muchas veces se ignoran. Nuevamente, muy bienvenido, Freddy, muchas gracias por estar y cuando quieras, el público te escucha. Doña Delia, muchísimas gracias por la invitación y por esa amable presentación. Les aclaro a todos que fue muy generosa, mucho más allá y no va a llenar las expectativas. Tengo bastante miedo porque, claro, es un público bastante preparado, así que espero estar a la altura. Desde ya, muchas gracias por sacarme tiempo para escucharme. Mil gracias. Esta presentación surge de una conversación que hemos tenido con el Foro Internacional de Autores. Cada vez más creciente esta problemática de la invisibilización de los autores en los ecosistemas creativos, con las tecnologías de la información y en general. Entonces, desde el foro han venido impulsando estrategias para que los autores estén más presentes, que nos conviene tanto a como a los consumidores de industrias creativas como a los productores de bienes culturales. Entonces, estamos viendo diferentes estrategias y vimos que el metaverso puede ser una posibilidad de venir ajustando algunas cosas del consumo que se hace en Internet que no se estaba haciendo tan bien. Entonces, Internet nos abrió nuevas posibilidades de difundir las obras masivamente, pero algunas cosas, como mencionaba doña Delia, con los términos y condiciones, puede que se puedan ajustar de mejor manera.
Y es que en algún momento nos reunimos en foros internacionales para pensarnos qué iba a ser un libro, porque algunos se atrevieron a asemejar a la imprenta de fichas móviles de Gutenberg con los ebook o la nueva forma de difundir bienes culturales en Internet. Decían, va a cambiar tanto el ecosistema creativo que va a implicar un cambio o un impacto en la humanidad tan grande como fue la imprenta de Gutenberg. Y se equivocaron. Realmente sí hubo un ajuste, sí empezamos a consumir de forma diferente, pero no fue tan grande el cambio. El ebook en este momento es solo una forma más que están utilizando los editores para llevar contenidos a sus lectores, que en los mercados más sólidos como el norteamericano llega al 20% de las ventas. Realmente seguimos consumiendo papel y ustedes lo ven allá en Argentina con las ferias del libro, lo que más se consume es papel, el libro tradicional, y no un cambio gigantesco. Entonces, por supuesto, sí tenemos estos discursos apocalípticos que dicen que por las tecnologías todo va a cambiar, que ahora todo es metaverso. En cuanto a seminario académico, ahí metemos un tema de NFTs o metaverso porque es atractivo, pero realmente estos cambios se van a dar siempre de forma gradual. Lo que no quiere decir que debamos siempre estar pasivos y esperar a que se den los cambios, hay que ir analizando las cosas desde ya. Y es inevitable que la tecnología vaya teniendo un impacto en los hábitos de consumo. En algún momento teníamos los discos de 75 milímetros, estos discos medianos, que tenían un límite de almacenamiento entre 3, 4, 5 minutos de sonido. Desde esa limitante tecnológica, desde hace mucho tiempo, conservamos ese estándar de la industria de la música, de que la música pop tradicionalmente tiene una duración de entre 3 y 5 minutos. Entonces es una limitante tecnológica que nos dio un estándar hasta nuestros días y por eso se daba, digamos que se mencionaba tanto que Bohemian Rhapsody de Queen tenía problemas para salir en radio porque iba a durar mucho más allá del estándar tradicional, un estándar que en este momento no tendríamos que cumplir, pero lo mantenemos por una limitante tecnológica que superamos muchísimo tiempo después, hace mucho tiempo con el disco de microsurcos que nos permitía grabar muchísimas canciones juntas en una unidad, que luego eso también se rompe y empezamos a escuchar la música de forma individual, ahora vía streaming, y ahora vamos otro paso más allá y entonces algunos compositores están ajustando la métrica para que sea fácil sincronizarla con los pequeños espacios de exposición de contenido al que nos está acostumbrando TikTok. Entonces nuestro usuario ya no quiere oír nada más de un minuto, entonces necesito que el coro de mi canción se pegue a ese minuto, entonces voy a ajustar la métrica. Y son hábitos de consumo y de producción de bienes culturales que se van ajustando de manera gradual conforme las tecnologías emergentes salen. Digamos que la forma particular de cantar de Frank Sinatra, esa forma murmurada, tan, digamos, sexy para algunos, pues no sería posible si no tuviéramos un micrófono especial que permitiera proyectar la voz de esa manera. Siempre la tecnología nos va a permitir y nos va a implicar un ajuste tanto en cómo producimos los bienes y en cómo los difundimos y cómo los consumimos. Eso es innegable, pero sí hay que ponerle de pronto un freno a estos discursos de absolutamente todo va a cambiar. ¿Y por qué empiezo por esto? Porque siempre me preguntan, bueno, Freddy, como ahora está el metaverso y como ahora estamos en Internet, ¿cómo vamos a cambiar la ley de derecho de autor? ¿Cuánto va a cambiar la ley de derecho de autor? Y realmente la ley de derecho de autor en su esencia no tiene que cambiar nada. Digamos que los principios básicos, que ahorita los mencionan, pero en general, la autorización previa y el respeto a los derechos morales, pues no van a cambiar independientemente del mecanismo de difusión del bien cultural que estemos usando. Pero por supuesto, sí habrá que ajustar algunas cosas, como les decía, quizás no se están viendo, no se estaban haciendo tan bien, y eso está incluso evitando que se aplicaran los principios básicos del derecho de autor en los entornos digitales. Y es que empezamos a tener rupturas. Permítanme, yo comparto pantalla. Digamos que por ejemplo, íbamos a usar esta fotografía para un libro, para las páginas internas del libro. La ley en América Latina y Europa continental dice que el derecho de paternidad lo tiene la persona natural que creó. Pero entonces cuando vamos a adquirir esto en un banco de imágenes, nos sale el autor es Shutterstock. Y es bueno, pero yo sé que Shutterstock no es el autor. Necesito el nombre del fotógrafo o la fotógrafa para ponerla para cumplir con la ley de mi país. Les mandamos comunicaciones. Ellos sencillamente dicen, mire, nosotros nos regimos por la ley
de Inglaterra, creo que es, esto es Common Law, acá el autor es una empresa y es Shutterstock. Punto. Pese a que reiteradamente les pedimos información respecto al autor para cumplir con nuestra norma, pues no fue posible. Y entonces el libro simplemente sale de esta manera y es fotografía de autor desconocido porque no lo logró. Hay una persona detrás, pero no sabemos quién es. Y no logramos encontrar esa información, aunque pagamos una licencia. Para usar esta fotografía, pagamos en la plataforma una tarifa definida que nos permitía el uso dentro de páginas internas de una publicación editorial. Paga la licencia y aún así no podemos cumplir con esta norma general que es de las más básicas del derecho de autor de paternidad. Entonces ahí en Internet empezamos a tener ciertos usos que nos empiezan a alejar un poco los principios básicos del derecho de autor y es donde empieza a surgir esa problemática que el Foro Internacional de Autores y también desde CERLAC empezamos a ver y a intentar atender. Y es, oiga, ve, está bien, seamos prácticos, los negocios son rápidos, ahora tenemos negocios internacionales, subregionales, pero pues hay cosas tan básicas como la autoría que tenemos que proteger. Ahora, entonces empieza a hablarse de realidad aumentada, de realidad virtual, de metaverso. En términos generales tenemos esta experiencia de realidad virtual que es inmersiva y tenemos esta experiencia de realidad aumentada y ahora estamos hablando de realidades extendidas, que es un revuelto un poco de las dos cosas en las que nuestros sentidos están completamente inmersos, pero también tenemos cierto impacto en objetos del mundo real. La tecnología que más, en este momento, que más se ha popularizado es la realidad aumentada y ustedes vieron de pronto a sus hijas, sus hijos o ustedes mismos con Pokémon Go, en el que se veía mi oficina y en mi oficina tenía un Pokémon o un bichito, que era este poco revuelto. Ahora, hay gafas que me están ofreciendo información y es simplemente meterle nueva información por medio de la tecnología a lo que yo estoy viendo y que es tangible. La realidad virtual suena bastante, pero no se ha popularizado, ya lo vamos a mencionar, porque en general el acceso es más difícil. Yo con mi simple celular no puedo acceder a la realidad aumentada, a la realidad virtual, entonces ahí voy a tener más problemas para popularizarlo, para masificar este tipo de tecnología, que en este momento todos y todas tienen un celular cerca, y eso es lo que ha popularizado muchos servicios, como el streaming. Pero ya el estar inmersos en realidad virtual requiere otro tipo de elementos que ustedes no van a usar en el subte o en otro lado, porque no es tan fácil, son más grandes, cuestan más, no es tan popular. En general, entonces sí, ya se están dando iniciativas de realidad virtual, ya hay usuarios, por supuesto siempre son los más jóvenes, tenemos usuarios que se están acercando a esto y hay usuarios que ya están creciendo y su interacción social se está dando a través de la realidad virtual. Y sí están asumiendo estas experiencias inmersivas como lo normal. Por supuesto son los más chicos, eso para nosotros no es tan cotidiano, pero los más chicos ya están viendo esto. Este es un ejemplo de un concierto en el que muchas veces se paga la boleta con un artista que ellos desean ver y que les permite hacer mucho más allá, les permite, mientras están en el concierto, chatear, escoger, por supuesto, su avatar, cómo se quieren ver, explorar diferentes escenarios, diferentes formas de interacción con otros usuarios, e incluso mientras está dando el concierto, ir chateando con miembros del grupo del concierto o lo que sea. Esto, por supuesto, yo la verdad no pagaría una boleta para un concierto de estos, y las gráficas no son de lo mejor, pero acá hay que tener presente que el que está metido en esto está en una experiencia completamente inmersiva, no lo está viendo como lo estamos viendo en una pantalla, sino está dentro de la experiencia, no está viendo nada más que esto, está completamente metido allí, y incluso con sus manos es que está moviendo objetos dentro del metaverso o dentro de esta experiencia. Eso a algunos usuarios les está llamando bastante la atención, a otros usuarios no tanto. Insisto, no se masifica esto en la medida que no tenemos todavía los productos para que es de fácil acceso y económicos para entrar fácilmente a esto.
Ahora, se están dando diferentes experiencias. Podemos ver ya series, podemos tener conciertos, eventos públicos. Hay oficinas de abogados que incluso están teniendo su espacio para atender dentro del metaverso, que yo podría tener simplemente una reunión por Zoom y hago lo mismo, pero para captar nuevo público, el público más joven, los centennials, entonces pues les parece mucho más entretenido dentro del metaverso tener una reunión virtual completamente inmersiva y ahí negociar. Eso puede ser desde tener una tienda virtual, desde tener una librería, puedo montarme una feria del libro completamente en una experiencia inmersiva, conciertos o distinto tipo de experiencias, que en este momento estamos en una etapa experimental, que puede que los usuarios estén pagando una boleta, que se están moviendo muy bien las boletas de conciertos en el metaverso. O sea, tenemos el artista monta su espectáculo dentro del metaverso en una experiencia completamente inmersiva y la boletería se le va muy bien. Acá tenemos 765,000 tickets que se vendieron para este concierto de Travis Scott, pero no sabemos aún si los usuarios están pagando esto simplemente por la novedad. Dicen, quiero estar por primera vez en un concierto completamente inmersivo y se va a mantener eso como un hábito de consumo. O simplemente, pues entraron una vez, conocieron y se salieron y nunca más van a volver. No estamos seguros cómo va a funcionar, pero hasta el momento los números van muy bien. El principal problema, o sea, se dice, la métrica muestra que a la gente le gusta. Lo que dicen es, en este momento no es rentable la música, ni los conciertos, ni las experiencias en el metaverso, en la medida que no se ha masificado esto. Entonces, todavía es para un número muy limitado de personas a las que les interesa y tienen los medios para acceder a este tipo de experiencias. Entonces, todavía no se sabe si se va a popularizar, si va a ser un nuevo mercado o no. Lo que en general los de las industrias creativas están diciendo es, todos los mecanismos de difusión de contenido son buenos, hay que explorarlos, hay que estar, hay que mirar, sin tampoco meternos de cabeza y meter todos nuestros recursos a esto. Los conciertos en físico se siguen haciendo, la gente sigue yendo a cine, la gente sigue consumiendo libros en papel. Entonces, digamos que los modelos tradicionales siguen siendo el fuerte y el foco de nuestras industrias creativas, porque los hábitos de consumo, como les digo, no han cambiado tanto. Entonces, esto se está viendo con bastante calma, a modo de experimentación, a ver cómo nos va con esto, pero todavía no hay un vuelco total al metaverso y yo dudo que en el corto o mediano plazo vaya a pasar. Hay mucha especulación. Grandes artistas entonces están pasando y están haciendo conciertos en físico y también conciertos en el metaverso con experiencias completamente inmersivas, simplemente a modo de experimentación. Y ha habido buenas experiencias, a algunos les ha ido muy bien. Como les digo, claro, acá el problema es que yo no puedo acceder a una experiencia inmersiva con solo mi celular, que es lo que se ha popularizado. Yo necesito unas gafas especiales, unos elementos especiales, unos sensores de movimiento que no todo el mundo tiene. Hasta que no todos lo tengan y hasta que no sea supremamente fácil de cargar. Porque si bien puede ser muy barato, si yo solo lo tengo en la casa y para mí no es posible tenerlo en la oficina, pues vamos a tener todavía separados estos mundos de navegación en Internet y experiencias inmersivas. Algunos dicen que el metaverso va a llegar a ser este punto de navegación clásica. O sea, que yo cuando vaya a buscar información, cuando necesite algo de Wikipedia, no lo voy a buscar a través de mi navegador tradicional, sino puedo entrar al metaverso y ahí buscar lo que yo necesito, que va a ser la navegación tradicional. Algunos dicen que vamos a llegar allá, es decir, absolutamente todo lo que tú vayas a hacer. Si tú vas a consultar qué traje comprar, ahorita lo miras en Instagram, en este momento lo vas a mirar directamente en el metaverso. También vas a tener reuniones virtuales, vas a tener tiendas virtuales, vas a tener las páginas que te ofrecen información y también entretenimiento, todo allí. Para eso, insisto, falta muchísimo hasta que se busque una manera muy sencilla, muy barata y masificable para poder entrar a esta cosa. Si yo, como les digo, tengo estas gafitas en mi casa, pero voy en el subte y ahí ya empiezo a navegar atrás de mi celular, pues se rompe eso que esperan algunos. Entonces vamos a seguir con la navegación tradicional. Si llegamos allá o no, dependerá de qué tan rentable es esto y cuántos empiecen a subir al bus y las tecnologías cómo empiecen a masificarse. Por lo pronto es una cosa curiosa
que puede ser una herramienta para difundir contenidos, incluso yo puedo montar mi oficina ahí si quiero llegarle a cierto tipo de clientela muy particular, que tiene acceso a esto y le interesa tener una reunión conmigo es a través del metaverso, y ya. Pero ahorita no es digamos que no es la panacea. Puede llegar a serlo y tiene gran potencial, y por eso las industrias creativas desde ya están echándole ojo, porque no quisieran que esto se masifique y no haber evolucionado suficiente como para tener las herramientas para controlar lo que va a pasar con sus contenidos acá. Y es que la palabra control suena muy mal en algunos contextos. Digamos que ahorita la palabra control es como algo que no se puede decir, pero que hay que ratificar en torno a las obras protegidas por el derecho a autor. Y es que el control no necesariamente es malo. Hay que empezar a romper esos mitos en contra del control, o decir que esta dicotomía entre protección a los autores y acceso a la información, que es lo que usualmente se dice. ¿Qué se mantiene igual? Independientemente del mecanismo de difusión de los contenidos que yo esté usando, el principio de autorización previa. Entonces, no importa si mi obra está sonando en un concierto en vivo, no importa si mi obra está sonando en un video sincronizado que se difunde a través de una página de internet, o si está sonando la música en una experiencia inmersiva en el metaverso. Independientemente del mecanismo, pues el principio de autorización previa no va a cambiar, y en esa medida la ley de derecho de autor tampoco. Entonces, no importa dónde estés usando tu contenido, igual vas a necesitar autorización previa del titular de derechos. Los derechos morales, pues tampoco cambian. Ahora, como les digo, se han venido implementando ciertas prácticas de la difusión de obras en Internet que sí afectan, por ejemplo, el derecho a paternidad, que invisibilizan un poco al creador, y también han generado cierta confusión frente al derecho moral de integridad, en contraposición al derecho patrimonial de transformación, que ya lo vamos a mencionar. Entonces, a eso hay que trabajarle, lo que no quiere decir que esos derechos dejaron de existir o dejaron de aplicarse, o que su aplicación ya no sea práctica en Internet. Claro que sí, es simplemente que buscar estrategias, incluso política pública, para garantizar su respeto. Pero en general todo funciona muy similar. Si yo estoy en el metaverso y tengo una fotografía de un libro, o no, pensémonos, yo voy a usar para la portada de un libro que se va a publicar en físico esta fotografía. Yo necesito autorización previa al fotógrafo. Si bien salen marcas de fondo, yo no necesito autorización de McDonald's para publicar esta fotografía, en la medida que yo no estoy generando confusión marcaria acá, ni estoy haciendo un uso parasitario de la marca. Cualquiera que vea la portada de mi libro va a saber fácilmente que McDonald's no es una entidad patrocinadora de la publicación, que no tiene nada que ver con la venta de hamburguesas, y entonces en esa medida no hay infracción marcaria. Si esta fotografía se usa dentro como un NFT, en una galería virtual dentro del metaverso, y yo vendo esta fotografía, tampoco voy a necesitar autorización de McDonald's. Ahora, si estoy usando el logo de Coca-Cola dentro del metaverso, en un lugar donde puede que se genere confusión y parezca que ahí estoy teniendo un concierto patrocinado por Coca-Cola, pues voy a tener problemas. Digamos que los usos tradicionales y las normas tradicionales frente al uso de marcas, derecho a la propia imagen, derecho de autor, pues se mantienen igual, insisto, sea en el metaverso o por fuera del metaverso. Entonces, si yo insisto acá en una publicación editorial y estoy haciendo esta sátira, digamos, con dos marcas, yo no voy a necesitar autorización previa de las marcas, manteniendo siempre claro, pues, que estas marcas no están patrocinándome, o no estoy diciendo algo difamatorio, o estoy enlodando el nombre de esa marca o de esa compañía. Desde que yo no estoy haciendo eso, no va a tener problema. Entonces, en términos generales, el hecho de que yo esté inmerso en el metaverso, valga la redundancia, no me va a cambiar las normas generales de propiedad intelectual o derecho a la propia imagen, o derecho al buen nombre, derecho al respeto de datos personales, datos biométricos. Eso se mantiene. No pueden usar mi rostro sin mi autorización en una publicación impresa o en una película, como tampoco lo pueden usar como una imagen dentro del metaverso. Hay otro tipo de discusiones que surgirán después, y es qué pasa cuando yo ya tengo un avatar reconocido. Y ese avatar, por supuesto, se asocia a mi imagen. Y entonces, esas son las normas generales de la asociación a la propia imagen, y se regirá por las normas tradicionales de derecho a la propia imagen. Si la gente cree que ese avatar soy yo y ya soy altamente reconocido con ese avatar,
pues probablemente la protección del derecho a la propia imagen se extenderá hasta ese avatar. Son discusiones pequeñas que se vendrán dando, como otras discusiones gigantes que se han venido dando en torno a esto, como el acoso, por ejemplo. Pero la estructura general de la protección de los intangibles se mantiene tal cual, sea en el metaverso o por fuera. Esto lo digo porque muchas veces se trae, bueno, ¿y ahora cómo vamos a regular esto? Pues eso ya está regulado y es simplemente cómo hacemos para que las normas tradicionales en lo que se pueden aplicar se apliquen igual allá. Y el respeto a los creadores y que si están usando una canción en el metaverso, el titular de derechos tenga el control sobre lo que está ocurriendo allá o no, como también podrá pasar con una producción audiovisual, un texto, una obra literaria o lo que sea. ¿Qué no ha funcionado tan bien? Y es que acá tenemos que partir, porque algunos dicen el metaverso nos va a cambiar muchas perspectivas en torno al consumo cultural. Y eso está muy bien y nos va a reestructurar los ecosistemas creativos. Eso también está muy bien. Ahora, lo que podríamos pensar es, Internet cambió muchas cosas. La difusión de obras en Internet cambió bastantes cosas. No deberíamos dejar que lo que ya cambió ya quedó así. Y entonces ahora venimos a una segunda etapa con el metaverso y lo que ya venía mal va a seguir igual, sino pensarnos como dos etapas independientes, no necesariamente una es un escalón del otro. Y pensar que lo que no ha venido funcionando también en Internet tradicional puede llegarse a ajustar ahora para dar el consumo en el metaverso, no dar las cosas por sentado. Entonces, para eso es importante pensarnos qué no hicimos tan bien digamos que los que estamos interesados en la protección de los autores, autoras, artistas y en general creadores de nuestros países, ¿qué podríamos hacer mejor de cara al consumo en el marco de experiencias inmersivas? Lo primero es que se ha desdibujado un poco lo que entiende el usuario porque es una obra. Digamos que la definición clásica de las ideas, la información, no es necesariamente una obra, pese a que las contenga, se ha difuminado bastante por diferentes, porque hay detractores al derecho de autor que les interesa que eso ocurra o por distintas cosas. Pero en general el usuario tradicional, el consumidor tradicional, no reconoce la diferencia entre la idea y la obra o la forma de expresión de esa idea que es la que está protegida. Y eso nos suma a estos mensajes que dan a entender que la protección del derecho de autor implica una restricción a la circulación de la información. Entonces todos por eso promulgan que en Internet todo debería ser libre y todo debería ser gratis porque la información es importante. Y por eso pareciera que el que habla de derecho de autor va en contra del acceso a la cultura, el acceso a la información. Y ese falso dilema habrá que ver cómo se rompe, porque ya está muy metido en las venas de muchos. Pero también a veces se ha desdibujado un poco lo que se entiende por obra por estas cosas. Estoy seguro que muchas y muchos vieron la venta de la obra invisible. Entonces, y se subasta en una galería la obra invisible, que no es más que un certificado de que efectivamente ese concepto que no está protegido por derecho de autor se vendió. Y lo pueden revender. El papelito diciendo que yo soy el dueño de la obra invisible y el que me comprometo a tener un espacio para poner la obra invisible, pues lo puedo vender y revender cuantas veces quiera. Y ahí la gente entonces empieza a confundirse un poco qué es obra, qué no es obra. Perdón, un segundo, por ahí está entendiendo. También ocurre con este afán por empezar a crear escasez. Entonces, en el mundo del arte, en general nos movemos con la escasez. Yo puedo tener muchas copias de mi fotografía, pero yo lo que prefiero es numerar mis fotografías y decir 1 de 10, 9 de 10 y vender solo 10 copias originales de mi fotografía para que esa copia realmente tenga un valor. Yo le puedo apuntar con mis bienes culturales a masificar, como pasa con la venta de ejemplares físicos de un libro, o puedo apuntarle a la escasez, como pasa en el mundo de las artes plásticas, en las que yo puedo tener solo una escultura. Esa escultura se puede reproducir de 1000 maneras, pero esas reproducciones no van a tener un valor como si lo tiene en galería o en subasta pública la escultura original, que es la que yo estoy vendiendo. Ahora, ese concepto de escasez se ha venido fortaleciendo un poco con los NFTs, que los NFTs pueden ser cualquier cosa, incluso una obra, o puede que no sean una obra. Y yo simplemente le doy una copia única a una persona, que pasa como en este caso de la obra invisible, que realmente no eres
dueño de una obra protegida por derecho de autor, tienes es un papel con un certificado, pero anda, puedes revender ese papel y no vas a tener ningún problema. Acá lo que pasó con la obra de Frida Kahlo, que no sé si es, no se sabe todavía si es cierto o no, pero en principio quien tenía la copia original de la obra de Frida Kahlo le toma una fotografía, la crea en NFT y en este afán de crear escasez para darle mayor valor al NFT, quema la obra en el mundo real. Y entonces ahí empezamos, bueno, eso está bien, está mal, hay diferentes debates en torno a eso. Y en general hay mucha confusión de algunos usuarios de si un NFT en todos los casos es una obra o no, aunque casi siempre es una imagen protegida por derecho de autor. Pero una NFT también puede ser una copia de un QR para el acceso a un evento. Y eso no necesariamente va a ser una obra protegida por derecho de autor. El fair use. Digamos que no, el fair use está muy bien. Digamos que países que tienen este sistema que permiten hacer ciertas cosas dentro de un marco general en el que pueden entrar distintas interpretaciones. En América Latina, Europa continental, tenemos limitaciones y excepciones al derecho de autor. Pero por supuesto, el consumo de bienes culturales en Internet no se da de esta manera regional tan separada. Entonces nosotros empezamos a consumir bienes a través de YouTube. YouTube que está en Estados Unidos, entonces se rige bajo las normas del fair use. Nuestros usuarios acá en Colombia o en Argentina están consumiendo y si bien tienen una ley de derecho de autor con limitaciones y excepciones, pues normalmente asumen que las limitaciones funcionan como estas grandes plataformas porque ahí es donde consumen. Y eso empieza a generar distintas confusiones frente a qué se puede y qué no se puede hacer, para bien o para mal. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia yo podría citar una canción en la medida, un breve fragmento de una canción, dando un ejemplo, si me sirve para ejemplificar. Si no la estoy usando para sincronizarla como cortinilla de mi podcast, pero sí estoy diciendo, mire, es que en esta canción la métrica es muy similar a la que usaba este otro compositor y pongo ese ejemplo. Eso es una cita válida en la medida que es un breve fragmento. Si yo pongo eso en YouTube, YouTube tiene una regla general de al identificar la canción, me la va a silenciar. ¿Y esto por qué? Pues porque es un uso masivo y para la plataforma es muy difícil tener un algoritmo para evaluar caso por caso y decir, no, mire, es que acá sí era una cita válida porque es un fragmento, porque está ejemplificando, no está simplemente sincronizando. Es muy complejo. Entonces, simplemente me la silencia. El usuario va a decir, ah, no, es que no es posible usar ni siquiera un breve fragmento de una canción a modo de cita, porque YouTube no deja, porque YouTube es el que va venido enseñando cómo se usa la música o no, porque es donde están interactuando todo el tiempo. Y eso empieza a crear unas confusiones entre el fair use y el derecho a autor, como pasa también con la parodia. Puede que mi país no tenga la limitación y excepción al derecho de autor que permite la parodia sin autorización previa, pero de acuerdo a la legislación del fair use y en la plataforma, si tiene digamos que si tiene su domicilio fiscal en un país con fair use, me va a permitir subir videos parodiando sin ningún problema. Entonces la gente va a asumir que en su país la parodia está válida porque siguen confundiendo el fair use con limitaciones y excepciones. Voy a ir pasando cosas que han venido desdibujando un poco los principios de derecho de autor en general. Las estoy pasando rápido, pero como sé que manejan muchos conceptos de derecho de autor, por eso los paso así. Igual, si estoy muy acelerado diciendo vas, me interrumpen y me regañan. La limitación, entonces el sistema de Creative Commons también generó un falso dilema, más que todo con el copyleft y por el uso etimológico que se le dio. Entonces, muchos hablaban de copyright y copyleft. Entonces decían, ah, es que tú puedes escoger como un parasistema legal en el que tú te puedes ir o por un mecanismo de protección autoral o por otro mecanismo rarísimo, un poco anarquista, que realmente no existe. Digamos que todos tienen presente que el copyleft no es nada más que un camino de licenciamiento que escogieron en el mundo académico para ampliar la difusión de las obras científicas. Pero ese ejercicio de derecho a autor, digamos que esta idea de el copyleft como unas normas paralelas no existe. Es más, mira, el derecho a autor te da la potestad de difundir el contenido como tú quieres. Si quieres que sea bajo un modelo abierto, de acceso abierto, ese es el ejercicio del derecho a autor y está muy bien. Si quieres que sea un poco más cerrado, pues también. Ahora bien, entonces, muchos usuarios sienten que sí hubo una gran separación, incluso algunos usuarios tienen esta sensación
de que el derecho a autor es antiguo y solo aplica para el mundo analógico, y el acceso abierto es el que se aplica en Internet. Entonces muchas veces dicen, no, es que su película se paga si está en un cine, pero si está en Internet, pues no, eso es un torrent, y el torrent es de todo el mundo. E incluso muchas universidades en el mundo académico que tienen una lógica de publicación diferente, pues sí te venden el libro en físico y el PDF te lo dan gratis en Internet, manteniendo esta lógica de que en Internet pues, todo es libre, todo es... Y que está bien tener modelos premium, modelos de acceso gratuito, repositorios gratuitos. Eso apoya la difusión de conocimiento. Lo que está mal es esta generalización que se ha venido haciendo de todo tiene que ser gratis en algunos contextos. Y se empezaron a crear casillas. Se decía, todo lo que venga financiado con el erario, con dinero público, tiene que ser gratis. Y ya se han visto casos, no, porque si necesariamente la financiación la estás usando para fortalecer un sector creativo, no puedes exigirle a ese sector creativo que lo dé gratis. Y hay distintas políticas públicas que no van digamos que en línea con el acceso gratuito, como habrá otras que sí. Todos decían, no, en el ámbito universitario todo debe ir gratis, y ya se ha visto, no, las universidades pueden tener proyectos autosostenibles en los que venden sus contenidos, a la par que tienen por otra parte repositorios gratuitos en los que sí va todo gratis, pero habrá que escoger qué contenidos van para un lado o para otro. Habrá contenidos que no pueden ir a un repositorio gratuito porque si yo necesito patentar lo que se escribe en un paper, pues va a entrar al estado de la técnica si lo voto en un repositorio gratuito. Ahora bien, hay otro problema que se ha dado y que se ve mucho en las redes sociales, y es con las licencias Creative Commons, que son muy positivas. Digamos que las licencias Creative Commons solucionaron muchos problemas. Los usos de co-creatividad masiva como Wikipedia, en los que yo tengo muchísimas personas aportando obras y difundiéndolas, necesitan un sistema sencillo de licenciamiento como el que provee los modelos de licencias Creative Commons. Entonces el usuario escoge esta, me sube el contenido y fácilmente, sin intervención de muchos abogados, pues está pasando en tiempo real. ¿Qué problemas hay? Y es que las licencias Creative Commons tenían que ser muy sencillas para que todo el mundo las pudiera usar sin tener que acudir a un abogado. En la medida que tenían que ser muy sencillas, se escogieron niveles. El primer nivel es el de los simbolitos, que es sumamente fácil de manejar, es bastante intuitivo. Entonces, mira, ¿quieres permitir que hagan lo que quieran con tu obra? Pon solo autoría y pones el monachito de autoría, y ya con eso se entiende que autorizaste todos los derechos patrimoniales a los internautas, pero te tienen que respetar el derecho moral de paternidad. ¿Qué ocurrió con esto? Que no es nada sencillo explicarle a un usuario que no maneja derecho de autor la diferencia entre la afectación al derecho moral de integridad y el ejercicio del derecho patrimonial de transformación, que no es nada fácil. Incluso siempre se pone ejemplo la obra de Duchamp de la Mona Lisa, que Duchamp cogió la Mona Lisa, le puso unos breves ajustes de 2 trazos con un bigote y abajo le puso unas iniciales. Unas iniciales que leías en francés, dice, ella tiene el culo caliente. Que en términos artísticos modificó y puso a la Mona Lisa a decir algo muy diferente a la que la Mona Lisa tradicionalmente dice, con unos breves ajustes. Ese ejemplo se usa para ver lo difícil que es definir hasta cuándo se necesita un aporte intelectual suficiente para no decir que estamos simplemente afectando la integridad de la obra, sino que estamos creando una obra derivada. Y eso es muy difícil. Ninguna ley no lo puede señalar. No nos puede decir en música cuántos compases tengo que sumar, cuántas escenas tengo que sumar a una obra audiovisual, cuántas palabras a una obra literaria, cuántos cambios de color o de trazos en una obra artística. Eso es muy difícil. Habrá que analizar caso por caso. Y por supuesto meterle mucha teoría detrás para que el usuario entienda cuando estamos hablando de simplemente una afectación y un atentado a la integridad de la obra, o cuando estamos haciendo un aporte intelectual para crear una segunda obra tomando como base la anterior para llamarla derivada. Eso uno se puede tomar meses enseñándoselo a una persona. Entonces, pero necesitamos que las licencias Creative Commons sean muy fáciles de utilizar. Y acá teníamos la posibilidad de crear obras derivadas. Entonces, algunas de las licencias me permiten crear obras derivadas. A otras sí me lo va a restringir. Otras me dicen, si usted crea obras derivadas,
esa obra derivada se va bajo licenciar bajo esta misma licencia Creative Commons. Entonces, ¿cómo hago para separar y que el usuario me entienda, hey, no puedes atentar contra la integridad de la obra, pero sí puedes hacer un aporte intelectual suficiente para crear una segunda obra? El usuario no lo va a coger. Entonces, lo que hicieron, digamos que muy práctico y quizás no tan positivo, es que eliminaron el derecho moral de integridad de las licencias Creative Commons. Entonces, la licencia más básica es la que dice, puede hacer usted lo que quiera con su obra, siempre y cuando respete la autoría de paternidad. Y se borró del panorama y del contenido de la licencia el derecho moral de integridad. Y esto es lo que se masificó. Entonces, en general, los usuarios dicen, no, las obras hay que reinterpretarlas, hay que crear sobre lo que he creado. Y en general, esa línea entre estás afectando o estás atentando contra la integridad de la obra se difuminó. Por supuesto, yo podría, como autor, si licencio mi obra bajo la licencia Creative Commons que permite crear obras derivadas, y llegan a afectar es la integridad porque simplemente hicieron un cambio de color o simplemente eliminaron un final, yo por la ley autoral de cualquier país podría pelear por la afectación al derecho moral de integridad. Vemos que esto no es un mundo paralelo al derecho de autor y el derecho moral de integridad sigue estando pese a que la licencia que yo escogí no lo menciona expresamente, porque la ley lo tiene y me lo van a proteger. Pero el uso masivo de usuarios que no se da a punta de demandas en el tribunal, pues lo que se ha atendido es, usted puede hacer lo que quiera con la obra y puede cambiarle colores, puede recortarle, puede meterle mano, independientemente de que eso se entienda obra derivada o simplemente afectación al derecho moral de integridad, porque ese derecho desapareció de este sistema de licenciamiento, que es uno de los sistemas que más ha cogido fuerza a nivel mundial, por lo menos en Occidente. Entonces ahí ya empezó a haber un inconveniente con el derecho moral de integridad. La paternidad se mantiene. Y esta paternidad, como les mencionaba al inicio, también un poco rara porque en nuestros países yo tengo que poner el nombre o el seudónimo del autor o la autora, pero en muchos escenarios el autor es Shutterstock. Entonces acá ya empiezo a tener problemas. Esto sumado a que, claro, en el mundo anglosajón es la empresa o la entidad que edita la autora y eso ha hecho que los sistemas de identificación bibliográfica pongan muchas veces a la empresa o a la entidad que edita como autor. Entonces ustedes se encuentran en muchas bibliotecas que dice autor OMPI, pese a que la OMPI no es autora. Pero digamos que por estándares internacionales en el mundo bibliográfico está permitido. Y eso, insisto, va desdibujando esta figura del autor que tienen nuestras normas y que eso no ha cambiado. Pero la común usanza ha hecho que empiecen a desaparecer y la gente se acostumbra. Y ya empiezan a decir, el mismo autor empieza a decir, sí, eso es así, el autor es la OMP. También entonces surgieron problemas a partir de la aplicación de la Digital Millennium Copyright Act. Y es que, claro, todas las plataformas que nos empezaron a llegar a nosotros, al inicio nosotros no teníamos, todas las plataformas de consumo de bienes culturales a través de Internet se regían bajo esto, o la gran mayoría. ¿Y cuál fue el enfoque inicial que se tuvo para empezar a consumir bienes en Internet? Se decía, mire, tenemos que proteger a las plataformas. Las plataformas van a añadir mucho valor a la forma en la que se consumen contenidos, entonces hay que protegerlo. Entonces, el enfoque inicial fue cómo hacemos para proteger a la plataforma, no proteger al que ponía el contenido. Entonces se crea el concepto de un puerto seguro. Vamos a crear unas normas para mantener tranquilas a nuestras plataformas y para que no las molesten, porque la tecnología es disruptiva, porque la tecnología nos lleva a avanzar, porque el derecho a autor los va a frenar y los va a meter en problemas, porque se tenía esta concepción de que era imposible que YouTube o Instagram supiera qué circulaba a través de sus contenidos. En muchos escenarios se decía, no, se sube demasiada información por minuto en estas grandes redes y entonces es imposible llegar a controlarla. Si se busca eso, lo que se va a buscar es frenar el avance tecnológico y la forma en la que vamos a interactuar en Internet. Entonces todos decían, no, 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 eso hay que controlarlo, hay que ponerle una traba a los titulares de derecho de autor y ponerles puertos seguros a estas grandes plataformas. En este momento ese mito ya se rompió, ya vemos que tecnológicamente no es tan engorroso saber qué está circulando por ahí. No es tan engorroso identificar las obras y saber qué está sonando en YouTube, qué está sonando en Instagram, e identificar e inmediatamente remover incluso lo que esté poniéndose sin autorización. Pero el enfoque inicial que tuvimos en Occidente fue
hay que proteger estas plataformas en detrimento de los titulares de derecho de autor, porque eso ya se salió de las manos. No tenemos cómo controlar lo que pasa en Internet, eso es imposible, así que búsquense ustedes cómo van a evolucionar y cómo van a buscar nuevos modelos de negocio, es problema de ustedes. En lugar de decir, oiga, somos aliados, tanto la plataforma como el productor de contenido es un aliado, y en esa medida vamos a buscar la mejor manera de ayudarnos, porque usted, plataforma, no es nada sin mí, productor de contenido. Entonces, ayúdeme a que mis contenidos no sean usados sin mi permiso. Eso hasta ahora se está hablando cuando se pone en la Unión Europea y se empieza a decir, oiga, vamos a romper esta estructura de los safe harbors. Las plataformas no son esta cosa intocable que hay que ayudar a toda costa. Las plataformas son esta cosa poderosa que pueden controlar cómo se está consumiendo ya las vainas y vamos a ponerle la carga de que nos ayude. Entonces, ese debate se empieza ya a dar allá. Es un debate que todavía no nos ha llegado. En Colombia incluso en algún momento se intentó aprobar, porque el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no lo exigía, se intentó aprobar unas normas similares a la de la Digital Millennium Copyright Act de puertos seguros. Y eso generó igual un debate gigante porque la gente en noticias falsas pues decía, no, si ustedes aprueban esa ley va a tener que pagar suscripción para usar Google. Y apenas dijeron eso, pues toda la gente se salió a las calles a pelear. Decía, es imposible que nos cobren por eso. Entonces, ahí también, pues, con las noticias falsas siempre hay bastante especulación. Pero este fue un enfoque inicial, quizás que no fue el mejor, o yo diría errado. Que ahorita se están cambiando todos estos mitos en torno a qué puede pasar y qué no puede pasar en Internet respecto al consumo de una canción, una película, un libro. Pero así empezamos. Empezamos con, eso ya es problema de los titulares, se les salió de las manos, Internet los superó y ahora hay que ayudarles a las plataformas que son las que están haciendo que se democratice el acceso a la cultura. Y entonces casi puso a la tecnología a favor del acceso a la cultura y a los titulares de derecho de autor en contra. Falsos dilemas que se fueron creando y que se fueron fortaleciendo en el discurso público y privado. Entonces ustedes hablan con un chico y les va a decir, no, es que el derecho de autor es una institución vieja que impide que yo acceda. Y falsos debates que se fueron creando y que se mantienen ahorita. Entonces teníamos el sistema de notificaciones y contranotificaciones. Entonces, esto, digamos que recordando sencillamente que cuando se subía un contenido mío en YouTube o en una plataforma sin mi autorización, entonces yo tenía la opción de pedirle a la plataforma de una manera expedita con un correo electrónico que eliminara ese contenido. Ahí cuál era, digamos, ¿qué se decía? ¿Qué es lo positivo? Que es a través de un correo electrónico. Yo no tengo que irme hasta Silicon Valley. Ahora, ¿qué era lo malo? Que yo, titular de derecho, tengo que ser el que está en una cacería de brujas buscando qué canciones sí, qué canciones no. Y eso era una carga impresionante, siendo que el que podía hacerlo más fácil era la plataforma. Pero siempre se dijo, no, la plataforma, la van a hacer quebrar si la ponen a hacer eso. No, no pasaba. Entonces le mandaba un correo, la plataforma eliminaba el video y el usuario que había usado el video, el usuario que había el video, quizás o no, entonces podía aceptarlo y decir, no había sanción, no había nada, simplemente me quitaban el video. La gran mayoría, no recuerdo el número, el 90% de las notificaciones por infracción se quedaban así, es decir, efectivamente era una infracción. Había otros casos en los que no, otros casos que era la gran minoría en la que el usuario decía, no, espere, a mí me quitaron mi video, pero yo sí tengo permisos para usar esa canción o usar ese video o lo que sea, vuélvalo a poner. Acá no había intervención de un juez y eso era importante para que fuera rápido. Entonces, sencillamente, el administrador de la plataforma recibía la solución, la quitaba, tenía un tiempo límite para quitarlo. Si el usuario peleaba, lo volvía a poner. Si el usuario no peleaba, se quedaba así. Si el usuario pelea, lo vuelvo a poner y ahí sí ya les digo, vayan y demandes, vayan y hablen con un juez. Yo ya no, porque yo no soy un juez, yo simplemente hacía caso. Si me decían que lo quitara, lo quito. Si el usuario insiste en que debe estar, lo vuelvo a poner y ya demandes. Vayan ante un juez y allá lo definen. Este sistema funciona en la medida que si me suben mi película a YouTube y todavía no he hecho el lanzamiento y es piratería, pues la puedo eliminar. Insisto, acá el gran problema es que pone a mí como titular la carga de estar revisando en YouTube y que pueden estar subiéndola por minuto miles de veces. Pues lo hace incontrolable.
siendo que fácilmente el administrador de la plataforma con un identificador de obra que podemos acordar, trabajando de manera aliada, pues podemos decir, oiga, apenas el sistema identifique que se subió esto, bájalo, o silencia esta canción automáticamente, como ha venido ocurriendo. Es empezar a romper esto de hay que proteger y tener en puertos seguros a nuestras plataformas, personas que nos están democratizando el contenido. Es decir, hey, no, acá todos estamos montados en el mismo barco, vamos a ver cómo hacemos para ayudarnos para que el consumo cultural se haga de la mejor manera, protegiendo a nuestros creadores también, que son los que lo están poniendo. Y eso da lugar a estos términos y condiciones que absolutamente nadie lee, que yo diría que se escriben muchas veces con ese propósito, porque a veces uno lee y dice, esto que dijiste en 4 páginas lo pudiste haber dicho en un párrafo, pero también es conveniente que un usuario no se lea los términos y condiciones y nos acostumbramos como usuarios a aceptar los términos y condiciones sin jamás leerlos y aceptar esta condición de si quiere léalos, si no quiere, no, igual se los vamos a cambiar en cualquier momento y ustedes de ya dice que acepta que cambiemos y todos los cambios que le metamos y cuando quiera se sale, pero si usted estando adentro ya los aceptó. Y eso ha creado muchas dinámicas en torno al consumo de bienes culturales que no son tan buenas y que nos han visibilizado la protección del derecho a autor. Entonces tenemos, por ejemplo, el uso de la música. Claro, las plataformas juntan con las sociedades de gestión colectiva o con la oficina, digamos, con esta ventanilla única, similar al editor. Vamos a canción de sus titulares en mi red que mis usuarios puedan interactuar. Entonces, cuando un usuario está en la red social y quiere sincronizar su información, le ponen la canción. Los usuarios han sentido que la música internet, porque hay otro que paga, pero el usuario jamás ve eso. Y de ahí muchas veces quién es el compositor y estas normas básicas de autoría se ven por completo. Entonces, cuando yo estoy en TikTok y veo una canción que me gusta, me dice usuario de que un usuario que tiene una cuenta dentro de TikTok y fue el primero en sincronizarla, pero necesariamente es el compositor, no necesariamente el autor de eso. Y claro, muchos dirán, pero es que es muy engorroso poner el nombre. No, cuando uno ve un video de TikTok, hay mucha información que se incluye información como compositor o nombre de la canción. No sé cuál. ¿Qué podría? Pero seguimos un poco con esta lógica. El titular de derechos tiene que buscar. Entonces, si no te acoplas, o eres un adecuado, que mirar bien cómo se tenés. No necesariamente, hay algo tan tecnología fácil, muy fácilmente, pero no sé si están acá. Y acostumbran a la música también. Entonces, cuando hacíamos talleres a chicas de varias áreas y se les pregunta, pues la música lo nunca la música es algo que compuso un ser humano en función de algo. Y también de actualización informacional tampoco se está poniendo importancia. Entonces, la breve exposición de contenido no te aburre. Y unos contenidos del que no sé quién es el influenciador que yo sigo, y ya, los contenidos que está detrás de quién cogió la canción o esto, nos está poniendo. Y esto en la medida que las negociaciones se dan por detrás y el usuario sabe que por eso pagó. El usuario tampoco entiende porque, uy, ¿me están escuchando? ¿Mi internet se fue? No. No se fue la imagen, pero te Pero me escuchamos. escuchan. Ah, pero, Sí, espera, pero aquí estoy. Perdón. Pero la presentación de que cosas así tan. Mi presentación. No, ahora no te escuchamos. no, Ahora sí, no sé qué pasa. no, es mi internet, porque acá me sale que mi Se- presentación no se está viendo. la presentación se ve, pero no cambia.
Ah, bueno. Ah, listo, perfecto. Entonces, Ahora ¿qué cambió. empieza, qué empieza a pasar en Internet y más en redes sociales? La gente dice que los memes y en general que una imagen no que en las redes sociales que nosotros firmamos unos términos y condiciones. Ya de esto, Commons que nos eliminaron el derecho que salió del imaginario, pese a que está en la ley. Vamos a enviar imágenes y contenidos en una red social regidos bajo unos términos y condiciones que no entendemos y que nos dicen, mire, cuando usted sube contenido a red social, está para hacer actos transformativos y para compartirlo. Y eso está regido bajo términos de derecho de autor. Pero el usuario no tiene ni está acostumbrado a compartir contenidos en su red social y a modificar. Está perdiendo de vista el derecho moral de paternidad, que muchos tienen mantener el concepto en red social complejo, se perdió, meme ya no tiene autor, se invisibilizó, pese a que puede ser creación artística. Y estos actos transformativos o de reinterpretación de una imagen, pues empieza a ser como que es lo normal. Empezar a limitar cuando estás afectando la integridad de la obra, estás haciendo derivada, y son actos que... Y entonces eso hace que los mitos se presenten. Entonces, en general, uno está con en internet, es que los memes son de todo el mundo, es que las imágenes son de todo el mundo. Por eso le pasa, les llegan manuscritos con obra descarga de internet, porque todo está libre. Son conceptos que se han venido fortaleciendo con la interacción de los usuarios y sus obras en espacios regulados por el derecho de autor sin que se enteren y qué está pasando. Si conocen este caso de las de ahí, las que un autor las sube, todos empiezan a replicarlas en Twitter, que los términos y condiciones de Twitter decían que este autor, en la medida que las subió, el siendo titular, fue otorgando una licencia de uso a los demás usuarios para compartirlo. Hasta ahí está todo bien. Normalmente no se separa la red social regida por un contrato entre los usuarios y sus administradores y lo que pasa por fuera. Entonces, ¿qué pasó? La agencia francesa de prensa coge esas fotografías que habían sido ampliamente compartidas por los usuarios y dice, ah, pues todo el mundo la tiene, yo la voy a coger, las pasa a sus aliados, empieza a... y cuando sale en prensa, el autor demanda. Una cosa es lo que ocurre en Twitter y otra es lo que pasa por fuera de Twitter. Ya cuando se la prensa escrita por y condiciones de Twitter no se exigían a su agente. Esa estación se ve en algunos casos de Haití o de esta frase en la que una persona pone en Twitter y después alguien comercializa el Twitter. Y es una cosa es que usted pueda que usted pueda coger mi frase y todo empieza a sacar merchandising discusiones, pero que lo que pasa en Internet es la regla general. Entonces, ¿cuál es la regla general? Tú puedes coger los contenidos de cualquier que tú puedes hacer actos transformativos sin autorización, que tú puedes modificar la integridad de la obra sin autorización y en general que el derecho de autor en Internet aplica. Que claro que está, pero el usuario no lo está viendo. Y esos son los usuarios que normalmente consumen y además son los usuarios que también producen. Entonces ahora estamos teniendo artistas, autores y autoras que crean bajo las máximas que enseñaron incluso en la universidad y les dicen, bueno, todo lo que tú creas es de todo el mundo, Internet es libre, si no, si tú cobras estás en contra del acceso a la información y no se entiende un poco el concepto de terminación y que te permite hacer otras cosas. ¿Qué oportunidades no? A ver.
como les decía, acá es una buena propuesta que nos lleva a caer esas cosas también. Pero por supuesto, yo no quiero sonar como que sanar el Internet o que todo lo que pasa en el Internet está mal. Bien, son nuevos mecanismos de difusión de contenidos, se ha ampliado el acceso a cultura, digamos que la creación de repositorios es bastante positivo, en general no podría ser un balance y decir, Internet ha sido muy para la evolución de las industrias creativas, para la evolución de las culturales y para la democratización del conocimiento, es fabuloso. Lo que yo me daba ahorita, por supuesto, lo bueno siempre se puede mencionar, pero acá me centré en lo que nos... Estas cosas sí, también como que el usuario, claro que es una obra y que no. El usuario, excepciones al derecho de autor y romper un poco los mitos, ¿no? Que el derecho moral de integridad existe. El usuario de la política pública entienda que las plataformas deben colaborar con el consumo en Internet de una protección a los que ponen los contenidos de contenido. Entonces, son cosas que las términos y condiciones deben ser más. Las plataformas y las redes deben buscar la manera de visibilizar que los creadores detrás de esas obras. El autor funciona, que no es difícil, tampoco es poner trabas para que Instagram no se hable. Simplemente, oye, podrías poner el nombre del compositor. Ese tipo de cosas yo lo mencionaba, ha sido una muy buena herramienta para las industrias creativas. Pero ahora vamos a un nuevo abanico de posibilidades que es una metaverso, una nueva manera de llevar el contenido a nuestros usuarios. Y esas cosas que no son tan buenas, pese a que la mayoría de cosas son buenas en Internet, esas cosas que no son tan buenas se podrían ajustar aquí. Como por ejemplo, empezar a darle mayor visibilidad al creador del contenido. ¿Quién es el que está ahí parado? ¿De dónde estás consumiendo ese contenido? ¿Esa canción de dónde está pasando? En el mundo real, yo tengo una aplicación que se llama Shazam. Si estoy en el bar y me gusta la canción, puedo sacarla y me dice quién es. En el metaverso, mucho más rápido. Detrás de las obras hay personas que crean y que hace de las latinoamericanas. Ahora tenemos estas iniciativas. Esto se pone cuesta arriba. Nada quieres que te diga. No hay nada fácil en la vida. Pone calla. ¿Qué es lo que quieres que te diga? Pone mira. Mira. Pone cuesta arriba. ¿Qué es lo que quieres que te diga? Lo veo de manera negativa. En el que yo, claro, en la medida que puedo poner a mi personaje, a mi artista gigante, poner en escenario, pero estoy virtualizando humano al mayor visibilidad. Perdón, Freddy, perdón. ¿Me escuchas? Se escucha entrecortado y los participantes lo están lamentando porque me dicen está súper interesante, pero se escucha entrecortado. Eh, no creo que lo puedas mejorar, ¿no? Mal. Hablando de tecnología, si tengo mal internet. Voy a, ya, creo que el video se llama, pero así en video que es mejor. Incluso mejor pues, quiero sí, actualización de artistas, digamos, personas.
el concierto permite una mayor de la usuario, pero también de los compositores. Visibilizar a los compositores en el metaverso es mucho más sencillo en la medida que yo tengo todas estas opciones a la mano que me permiten chateando directamente con el artista, con el grupo técnico, y así visibilizar mucho eso que los de estos contenidos son autores de estas plataformas que me ayudan a difundirlos. Los NFTs, claro, un NFT tiene especulación como pasa en el mundo del arte tradicional. Entonces yo puedo tener una obra que puede ser reproducida de manera legal. Esas reproducciones no van a ser costosas ni se pueden subastar. Tengo un ejemplar único o algunos ejemplares únicos que voy a vender. Pasa similar con el NFT. Puedo tomarle un pantalla en la medida que el NFT circula dentro de una forma controlada. ¿Qué es lo positivo de los NFTs hasta el momento? Que por supuesto yo no invertiría allí porque parece que hay bastante especulación. Es que lo que es un seguimiento o el droid de Switch garantiza en la misma plataforma. El NFT va a recibir una acción por la reventa de su NFT, independientemente de mi país tenga Android Suite o no, independientemente de cómo manejar mi IF o no, igual una comisión y esto es automático. Es dentro del tema de monetización de esto. Ya no necesito quizás un círculo de galerías y meterme al círculo de galerías, puedo hacerlo directamente. Empodera bastante a los autores. Estos NFTs tienen sus cosas problemáticas, pero tienen también cosas muy positivas, como por ejemplo, garantizar el seguimiento en las ganancias por la reventa, garantizar el control que se da por esto, porque revendo de forma y tengo el sistema con un smart contract, que es el que dice cómo se hace al wallet del otro. Y es más transparente. Son pueden mejorar en la monetización de estos contenidos. Y eso digamos que habrá que explotarlo y aprovecharlo de la mejor manera. Entonces hay que hacer los NFTs con cuidado, hay mucha especulación, no todo es una obra, no todo se puede volver un NFT, pero hay que dar lo positivo y es a los autores independientes que no necesariamente de galerías, reventas sucesivas de una obra artística y adicionalmente hacerlo de la manera más transparente, se hace por un smart contract, es controlado por un ser humano y se hace en un ecosistema. Bien nos puede permitir empezar a aprovechar muy mejor el concepto de entonces todos tenemos claro que en una obra la línea argumental está protegida, la idea no. Entonces el enigma sagrado gira en torno a el vientre de María Magdalena, que era el calibrado realmente porque tenía la descendencia. Y el código da Vinci, directamente la misma temática central y es Jesús tiene descendencia que sobrevive hasta nuestros días, vientre de María Magdalena. Pero cada libro tiene una creación de escenarios y personajes completamente por derecho a autor. Entonces, en la medida que yo tenga una sucesión de escenas suficientemente amplia, por derecho a autor, un libro a una obra lenguaje que voy a tener protección y voy a requerir ya que estoy usando la sucesión de personajes y escenarios. En metaverso, entonces este concepto se va a ampliar bastante. Si yo ya estoy hablando del universo Harry Potter, ese universo se puede explotar en mucha mayor medida
en el marco inverso. A medida que un usuario se puede que le diga a qué escuela pertenece y de eso a la escuela particular a la que pertenece con merchandising, consumir los bienes culturales asociados a ese merchandising y de todo. Entonces, estas ideas de va a poder, en la medida que yo voy a empezar a transmedia, consumirse a través de experiencias inmersivas en el metaverso con las gafas y todo, o tradicional o mecánica. Entonces, acá ejemplo de Conan, vuelve casos, es bastante inteligente por su visión aguda, su nivel de observación e inteligencia, que es Sherlock Holmes, pero estamos cogiendo una imagen como pasa también Doctor House, el doctor que resuelve casos diagnósticos poco comunes gracias a su gran inteligencia, poder de observación, una característica de nadie. Otra de Nolan, que es un personaje femenino completamente, pero que se desarrolla a nivel. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de universos y ampliamos a diferentes elementos protegibles, por supuesto, insisto, las características no nadie y pues el Doctor House las tiene. Pero ya hay muchos elementos que, por ejemplo, Voldemort, sea una obra protegida por derecho de autor dentro del universo creativo de J.K. Rowling, la autorización de los titulares para saber que haya una producción de, porque estamos hablando dentro de ese universo. En el metaverso habrá que o esas que tienen los titulares de ampliar los contenidos y hacer, no sacar en realidad aumentada a mis personajes a mi libro y hacer diferente experimentación. Es riesgoso que se siga perdiendo y los jóvenes estando atrás. El metaverso y en el metaverso no, porque el control lo tenemos y entonces digo que en el metaverso se está con usuario, se le ha ido diciendo al usuario, oiga, es que usted en el metaverso, como el usuario puede, por ejemplo, meterle mano en su propia paper, la casa, o sea, del metaverso. El usuario es un hecho y controlado directamente por los usuarios, porque da cierta sensación falsa de control. Invisibilidad, marcas, empresas que bien otra cosa. Eso no y el centennial o el millennial y es que se apropiaron usuarios que controlan directamente, necesariamente no, está para que compres, para que sigas reforzando esta idea de que Coca-Cola es sino felicidad. O comprando Absolut. O que es gratis porque están usando tus datos personales para botes de. Entonces se fueron gestando y grandes compañías de los usuarios probablemente poniendo cosas gratis es cuando todo es gratis es muy cierto y habrá que reforzar compañías informacional en un papel que pone la música, que pone el contenido, que pone el libro, simplemente ellos están contenidos y los están viendo a través de este mecanismo. Les pido, yo que dejamos ahí, les pido una disculpa por la
Ahí. ¿Me escuchan? Muy entrecortado, hay momentos que no se escucha nada, una pena enorme. No sé. Sí, es mi, sí, no, perdón, Delia, no sé. Te perdonamos, pero cambia tu servidor. Sí, no, yo dicto clase por acá. Y bueno, pero esta vez es una pena, todos lo lamentan, me están mandando muchos, acá, mira, adelantándome, voy a decir, por ejemplo, Flavia Galarza dice, si acaso fuera a repetirse esta charla, estaría a la espera, gracias. Bueno, una pena muy grande. Todos lo lamentan. Bueno, no te escuchamos más. ¿Tú me escuchas, Freddy? Mándame un mensaje, por favor, en el chat. Escríbeme algo en el chat, porque estoy totalmente... acá me dice Luz Rodríguez, espero que se repita la charla con mejor transmisión. Gracias y felicitaciones. Bueno, Freddy, si te parece bien, vamos a dar por terminado porque no te escuchamos, y si no te escuchamos a ti no tiene gracia, la gente se está saliendo, así que te agradezco muchísimo. La parte que se escuchó estuvo estupenda, pero esta finalización abrupta, la primera parte, como dice el doctor Plana, se escuchaba muy bien, pero en un momento determinado dejamos de escuchar y bueno, así que como no escuchamos más nada, te voy a agradecer muchísimo esta charla y vamos a ver cómo logramos enmendar esto para que la charla quede completa. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a ir. Delia, perdona, ya, es que se Sí, me a había ver, cerrado el pero no sé ¿cómo? si me escuchan, les pido una Ahora disculpa sí. gigante a todas. Sí, perdón, no, les pido una disculpa muy grande por la falla en internet. Muchas gracias por haber estado conectados pese a que se escucha muy mal. Les pido una disculpa gigante. Si después se puede repetir la oportunidad, por supuesto participaré y espero tener un mejor internet. Me voy a otra parte de lo que sea. Les pido una disculpa gigante. Disculpadísimo, estas cosas nos pasan a todos. Y bueno, no estamos en Hollywood todavía, no tenemos la calidad de los medios de Hollywood, a veces falla, pero lo que se escuchó estuvo superlativo. Así que mil gracias, Freddy, mil gracias a todos. Todos están felicitando, muy buen expositor, realmente muy interesante, y todos dicen que si se repite van a volver. Freddy y a todos, muchísimas gracias. Freddy, disculpadísimo, pero con el compromiso de que cambie al proveedor de internet. Buenas tardes a todos, los espero para una próxima con mejor conectividad, que seguro la va a haber. Estas cosas pasan, nos pasan a todos, es una pena, pero bueno. Freddy, disculpadísimo, y mil gracias, Freddy, por la exposición. Ha estado clarísimo, sencillísimo, excelente. Mil gracias y adiós.